Hola, bienvenidos. El objetivo de esta semana es ilustrar en detalle las cuestiones importantes acerca del proceso de investigación y estudiaremos algunos aspectos relevantes para desarrollar el diseño de una propuesta de investigación cualitativa. Como docentes, tenemos la obligación de aumentar el conocimiento científico por medio de la investigación. En ese sentido, el profesional de la educación tiene una importante contribución que hacer, extendiendo y actualizando el conocimiento y además publicando los hallazgos con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, trataremos de esclarecer en detalle cuestiones importantes sobre el diseño de una propuesta de investigación cualitativa. Es importante resaltar que las ideas investigadoras pueden beneficiarse del debate desde diferentes puntos de vista y desde diferentes posibilidades. Es sustancioso reconocer que existen diversas formas de diseñar este tipo de investigación. La metodología y el enfoque que vayamos a elegir van a depender de las preguntas que se aborden. Además, el modo en que el estudio sea diseñado va a influir en la elección de los métodos utilizados. Hay que tener bien claro que toda metodología debe basarse en una recogida y análisis de datos sistemáticos y rigurosos. El primer paso en el proceso de investigador es el desarrollo de una propuesta clara y bien delimitada. Una apuesta puede ser necesaria para diferentes fines. Por ejemplo, hacemos una propuesta para solicitar una beca, una propuesta para obtener un grado académico como una maestría o un doctorado, para una conferencia, un seminario o simplemente para la aprobación ética como parte de un estudio. Abordaremos esta temática siguiendo una serie de 12 pasos para describir el desarrollo de un proyecto de investigación cualitativa. El paso 1, que es seleccionar el tema de interés. El primer paso en una propuesta de investigación es seleccionar un tema que necesita ser investigado. Este puede provenir de una lista de diversos temas, que son novedosos en una u otra disciplina. En nuestro caso, pueden ser problemas encontrados en la práctica educativa, ¿ya? Problemas ocasionados o que ocurren en el centro de estudio, problemas relativos a la capacidad de aprendizaje de nuestros alumnos, etc. Una vez que se ha seleccionado el tema de interés, se tiene que llevar a cabo una revisión de la literatura para identificar lo que ya está escrito en ese campo. Los artículos publicados, libros, informes, tesis, etc. Esta actividad más bien, determinará si el tema original necesita ser investigado o si otros estudios ya han trabajado en esa área de interés. Además, me va a ayudar a justificar el estudio, a proporcionar un contexto para el problema y a mostrar la importancia de la investigación. Si se demuestra que hay un vacío de conocimiento en el área que originariamente seleccionamos, es importante considerar si la investigación resulta factible. Es decir, que el investigador primero tiene que evaluar si el tema es investigable en tiempos de tiempo y dificultad. Si el estudio propuesto es muy complicado y sobrepasa la propia experiencia del investigador, o si necesita demasiados recursos que no se tienen, o además si se puede llevar más tiempo que el que tenemos disponible, entonces el proyecto tiene que ser redefinido. Por tanto, es necesario asegurarse que el estudio metodológicamente no es demasiado ambicioso, teniendo en consideración para ello toda la formación que posee el investigador, es decir, su experiencia y sus habilidades, las facultades del investigador, es decir, su capacidad individual de recoger, analizar e interpretar datos de una forma rigurosa. Todo eso es un elemento importante para aumentar la calidad, la credibilidad de la investigación cualitativa. El paso 2 consistiría en la presentación del problema. Aquí vamos a ilustrar y proporcionar una valoración crítica de lo que se ha investigado. Todo lo que hemos hecho hasta ese momento. Es importante describir la investigación pertinente basada en la evidencia, las revisiones sistemáticas, los metaanálisis y otros tipos de publicaciones. Todo ello permite elaborar un resumen actualizado del estado de la investigación en esa área. También esto se denomina el estado del arte. Tener identificada y leída la literatura puede resultar útil para poder categorizar de un modo que me permita o que me facilite formular pensamientos y me lleve a tomar la decisión de cómo presentar este material en la propuesta de investigación. Por ejemplo, uno puede separar los artículos de investigación de los de opinión, de los editoriales y de aquellos artículos que no se incluyen en un estudio de investigación.
Otra posibilidad es categorizar la literatura según el contenido específico que se esté explorando, relacionándolo obviamente con el tema seleccionado para la investigación. El análisis y la reflexión sobre el material disponible nos va a ayudar significativamente a dilucidar esas áreas donde se necesite un estudio adicional. El paso 3, por su parte, consiste en mostrar la importancia del estudio. Esto supone clarificar por qué es importante la investigación para el conocimiento e identificar los beneficios derivados de llevar a cabo esta investigación. Este paso requiere de tiempo y mucha reflexión para poder demostrar las implicaciones prácticas y metodológicas del estudio, y que además surge del trabajo cognitivo llevado a cabo en los pasos anteriores. El paso 4, que consiste en establecer la meta de investigación, aquí nosotros presentamos el propósito que se quiere alcanzar con la investigación. Es decir, el problema a investigar que puede ser expresado en forma de pregunta o como una meta. Cuando el estudio se centra en explorar un fenómeno en particular, lo podemos expresar de forma declarativa o de forma interrogativa. El objetivo de la investigación tiene que ser enunciado, no dejando espacio a ningún tipo de malentendido. Las preguntas concretas que surgirán de los objetivos deberían ser recogidas aquí en este punto, en este paso. En estudios cualitativos es más adecuada la utilización de preguntas u objetivos. El paso 5, que consiste en desarrollar un marco teórico, es importantísimo porque un marco teórico proporciona una estructura para el estudio de un problema y nos sirve de guía para poder explorar aquellas relaciones que existen entre las diferentes categorías de análisis mediante las cuales vamos a explicar e interpretar los datos. Este marco puede ser desde el punto de vista de una disciplina relacionada, como puede ser la psicología o la sociología, u otra relacionada con la educación, en el caso de la investigación educativa, por supuesto. Si bien es adecuado encontrar un marco teórico para la mayoría de los enfoques cualitativos, no se aplica en general cuando se trata de teoría fundamentada. Esto es así porque el propósito de la investigación de teoría fundamentada es generar teoría de modo inductivo a partir de datos empíricos, por lo cual no es necesario comprobar una teoría existente. El paso 6. Seleccionar el método de una recogida de datos. Una vez que se ha acordado el tipo de diseño cualitativo, la siguiente decisión se refiere específicamente al tipo de métodos que se utilizarán para recoger los datos. Los métodos más comunes empleados para recoger estos datos son las entrevistas, los grupos focales y las observaciones. Difieren un poco a los datos, a los tipos de instrumentos seleccionados para recabar datos en la investigación cuantitativa. La elección de los métodos en la investigación cuantitativa va a depender del fin de la investigación, de la metodología y sobre todo de la información necesaria. También tenemos que tomar en cuenta la evaluación de los recursos materiales y los recursos humanos de los que disponemos para llevar a cabo el proyecto. Los datos cualitativos, con el énfasis que hacen sobre la experiencia vivida por las personas, nos proporciona una imagen holística de cómo es la vida real, de cómo es la realidad para cada uno de los individuos que forman parte de esta investigación. Por consiguiente, estas técnicas permiten un entendimiento rico y profundo de una situación. El método cualitativo también tiene desventajas. Por ejemplo, entrevistar es costoso y requiere de tiempo y energía. Además, la interacción que se da entre el entrevistador puede influir en la respuesta del entrevistado. Entonces, hay un riesgo de sesgo o parcialidad. Sin embargo, la naturaleza interactiva de las investigaciones cualitativas puede también considerarse como una fortaleza, ya que los propios investigadores son el instrumento de la investigación cualitativa. En este estadio, el investigador necesita identificar a la población de estudio en primer lugar y dejar claros los criterios de inclusión y de exclusión de los participantes, además del tipo de muestreo que tiene que ser el más adecuado para el estudio. Un aspecto importante precisamente es el tamaño de la muestra, es decir, aquel número de participantes que son necesarios para llevar a cabo nuestro estudio. En la investigación cuantitativa, el tamaño de la muestra es normalmente muy pequeño, y la muestra no es representativa de toda la población. ¿Por qué? Porque se seleccionan los informantes clave, es decir, aquellos informantes que